año a año voy vaciando algo que me genera mucha contradicción personal, que se me critica mucho por la cantidad de textos que doy para la lectura, porque quizás son textos más de análisis que un decreto específico. Todavía no sé cómo responder a esos eslóganes de empezar, de enseñar a pensar sin lectura reflexiva de nuestra sociedad. Entonces uno entra en crisis personales, ¿no? Con cuestionamientos éticos hacia su profesión, pero también tiene que sobrevivir en el sistema. Y bueno, y eso no es solo es un requerimiento de arriba, sino que lo más terrible, que es un requerimiento de los estudiantes en muchos casos. Entonces, no me pasa solo con esta asignatura, sino con otras. Entonces también tiene que ver de alguna manera esta reflexión. Yo sé que ustedes tienen historia argentina, así que no es mi función darles historia argentina porque la tienen que saber de acuerdo al plan y de acuerdo a esta materia es correlativa historia argentina. Entonces, para empezar a hablar de esta nueva época que tiene que ver con el peronismo, sí o sí tenemos que pensar en un proceso que se vivió, que no fue solo un golpe cívico-militar que destituyó a la segunda presidencia peronista, de lo que se conoce como peronismo histórico, sino que fue un movimiento autodenominado revolución, con muchas comillas, que gestó medidas y políticas para erradicar el peronismo a partir de lo que se ha conocido, y en esto me estoy basando en un texto de María Estela Spinelli, Los vencedores vencidos, en donde analiza todas las políticas desarrolladas, las medidas, los ejes que se fueron desarrollando en este proceso de desperonización, ¿no? El 16 de septiembre, justamente, por eso hoy pensaba en dos ejes de esta fecha. Por un lado, el 16 de septiembre de 1955, que asume el poder y se inicia todo este proceso de golpe cívico-militar a un gobierno peronista, un gobierno democrático, ¿no? Que había ganado en ambas elecciones que se habían hecho en forma que todos podían ser votados. Desde 1955 no podía participar el peronismo, no podía estar el peronismo en ninguna mención, no podía, se encarcelaba a cualquiera que remitiera o que asumiera o que tuviera una foto siquiera. ¿Y por qué lo digo? Porque tiene que ver con una cuestión historiográfica, ¿no? La historia, ¿no? Que probablemente muchos adultos mayores que se educaron a partir del 55, se educaron a partir de esta construcción que esta autora habla de este antiperonismo, en donde se gesta distintas medidas para la destitución y la destrucción de la subjetividad que había implicado esos años de
de militancia y de construcción de gobiernos peronistas. Entonces, me parece interesante, si bien hoy vamos a dedicarnos a la charla, pero me parecía interesante empezar a pensar en, como estoy citando a esta misma autora y les dejo la foto del libro, que dice, bueno, en realidad ya este ciclo venía en la proclama del 51, en 1951 se desarrolla una proclama firmada por Eduardo García, por un grupo de militares como Benjamín Menéndez, Julio Alzogaray, Agustín Lanusse, partidos políticos como el Partido Demócrata Nacional, la Unión Cívica Radical, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Socialista, en preparación del golpe que también pasa a intervenir Eduardo Lonardi, que finalmente no participa de este primer golpe que se pretende instalar, que fue en 51, ¿no? Luego el otro momento es el mayor pico de violencia se da en los sucesos de junio del 55 y finalmente ya el golpe cívico militar a partir del 55. Entonces, nuestra formación, nuestra construcción histórica y también los análisis se construyen a partir de estas políticas de invisibilización, de ocultamiento, de erradicación del peronismo que se llevan a cabo desde 1955 en un proceso muy fuerte de desperonización, comisiones investigadoras de vecinos, en donde tenían que ir a denunciar si había un peronista cerca, que se desarrollan en todos los municipios. Se escribe lo que se llama el libro negro del peronismo, que ese sí está, y obviamente que hay una destrucción de todo lo que implicaba a partir de estas culturas de odio que parece que son nuevas, pero que no asombran en nuestra política. Entonces me parecía como un eje previo para empezar a pensar qué había pasado en este periodo de las dos presidencias peronistas respecto a las políticas educativas, pensar en la complejidad de las fuentes, de la accesibilidad a las fuentes, que serían los documentos de gestión del peronismo, por un lado, que fueron destruidos en muchos casos, y por el otro lado, toda una interpretación, una lectura, un análisis, un desarrollo intelectual que se construye a partir de esta construcción de subjetividad, valga la redundancia, de movimiento de desperonización, ¿no? Ustedes piensen que desde 1955 hasta 1973 el peronismo no puede participar en elecciones, ¿no? Es decir, en el 55 llaman a elecciones, se llama a hacer una nueva constitución, eso lo deben saber, pero no podía presentarse. Se presentó como voto en blanco, pero no podía presentarse, no podía tener candidatos. En el 73 se habilita, porque estos años no son en vano, ¿no? Vamos a tener dos gobiernos que intentan más vinculados a políticas desarrollistas, que ganan elecciones. Algunos le llaman democracia de baja intensidad, porque eran elecciones en donde había un partido prohibido, proscripto, que lo hemos escuchado ahora hace poco, brillantes ideas que solo atrasan,
Entonces, bueno, ganaban los que estaban autorizados a jugar, no todos podían jugar. Y dos gobiernos, el caso de Frondizi y el caso de Illa, que concluyeron con golpes cívico-militares. Y el golpe del 66 al 73, que, bueno, se lo conoce como la previa del golpe del 76. La otra fecha que hoy nos convoca de alguna manera, como es 16, tiene que ver con un hecho del último golpe cívico-militar, que fue la conocida como aquella noche de los lápices. Bueno, que ahí les comparto un pequeño video de la cual hemos hablado. Pero tendríamos este 16 de septiembre dos fechas para hacer parangones a partir de políticas de odio, ¿no? Retomando este pensar de que la verdad la tengo yo, el otro no la tiene, construyo desde el odio y el otro es mi enemigo y que voy a eliminar. No construyo de que el otro es un otro, que puede pensar distinto y que ninguno de los dos tenemos la verdad, sino que tenemos distintas posiciones respecto a lo que se pretende hacer. Y que en esas... pero el otro no pasa a ser enemigo a destruir, sino que pasa a ser un contrincante político, ¿no? Es decir, esta posición que planteaba Chantal Mouffe, creo que queda clara en la historia, en nuestra historia argentina, ¿no? Entonces, la lectura, el análisis, la interpretación de nuestra historia está teñida y atravesada por estos hechos históricos, ¿no? En donde las construcciones, los discursos, ¿no?, sobre qué sucedió, no tienen una verdad única, ¿no? Y el tema quizás que es interesante, que se plantea, y que lo escuchábamos hace un tiempo, como el tema del adoctrinamiento en las escuelas y demás, era un tema que se había instalado como el lugar común de las lecturas respecto a los proyectos culturales y educativos en los gobiernos peronistas, con una gran oposición durante el gobierno peronista de los docentes. Ustedes piensen que desde que surge, decíamos desde la ley 1420, y todo este dispositivo que implicó la ley 1420, que obviamente profesionalizó el trabajo docente y vinculado al normalismo, en donde ese normalismo, ¿recuerdan? Esa figura de la maestra normal, en donde se naturalizaba esta construcción de tinte liberal y esta construcción de un Estado nacional que se vinculaba a construir este status quo, ¿no? Construir y se produce todo este proceso de naturalización, ¿eh? De cómo debía ser el país, de cómo nos debíamos identificar en ese país, de cómo había surgido nuestro país, de esta necesidad de un proyecto civilizatorio, ¿no? Es decir, ahí hay una construcción, ¿no?, que se elabora desde un proyecto educativo y que permite también una profesionalización de las clases medias, como planteaba Fiorucci, ¿no? Es decir, quien accedía diríamos, la docencia permitió y elaboró una posibilidad de, digamos, de ascenso social
y de ascenso social, en especial de sectores que no eran los sectores que llegaban a las universidades, ¿no? Entonces permitían este ascenso social que aparte se consolida cuando hablábamos de los gobiernos irigoyenistas, también la segunda presidencia de Irigoyen concluye con el primer golpe cívico-militar de nuestro país, que es en el 30, pero diríamos, se va a dar todo un proceso de ascenso de las clases medias, ¿no? de ascenso social de las clases medias, ¿no? Y podríamos decir, y en eso sí la retoma Apollós, que es el texto que ustedes van a leer, es muy sintético, si de alguna manera el sector docente, la construcción del docente normal, instala estas ideas argentinas, ¿no? Vinculadas al liberalismo, vinculadas a esta naturalización, vinculadas a esta desideologización del trabajo docente, ¿no? En donde obviamente lo que se naturalizaba era este modo de pensar ligado a, por un lado, las visiones liberales de división de Estado e Iglesia, pero también ligadas a políticas de, a ver cómo lo digo para que se entienda, es decir, de conservar privilegios de ciertos sectores, ¿no? ¿Y quiénes estaban quedando afuera? Bueno, había, es decir, había ciertos sectores que no accedían o que tenían que, ante las crisis económicas, ir abandonando las escuelas. Bueno, todo lo que ya sabemos que sucede cuando no hay plata y tenés que ir a la escuela, ¿no? Bueno, empieza a verse en el círculo familiar la prioridad de la comida y no tanto de la educación. Y eso termina instalando ese círculo. Entonces, no me voy más de tema. Esta mirada, y acá quiero iniciar con el comentario de un texto que en una época lo daba, y lo cito en la bibliografía, no es obligatorio, de Mariano Ben Plotkin, que presenta en el 94, después se reedita, tiene una segunda edición ya en el siglo XXI, en donde trabaja un texto que se llama Mañana es San Perón. Ben Plotkin, a ver, si bien egresó acá de la Universidad de Buenos Aires, hizo su doctorado en California, en Berkeley, ¿no? Es decir, no es comunista, no es el Che Guevara, ¿no? Bueno, pero el peronismo, ustedes saben que es uno de los temas más investigados, en especial desde afuera de nuestro país. Y cuando él presenta este texto fue toda una revolución. Yo recuerdo que era joven cuando salió, que lo fotocopiamos, porque uno no tenía dinero para comprarlo, pero en el ámbito de la historiografía argentina, que había, es decir, sobre peronismo era muy controvertida la literatura que había, la literatura, es decir, las investigaciones que había. Entonces piensen que se venía, después de la dictadura cívico-militar, bueno, obviamente que no se iba a investigar peronismo. Y empieza este texto a analizar aspectos simbólicos del peronismo que no tenían una tradición y un interés, porque también recién se estaba instalando, digamos, como un tema de investigación esta diversidad de visiones respecto al peronismo, ¿no? Dice, el mismo autor dice, había una intención por parte del Estado peronista, lo que se creía, ¿no?, en el imaginario social, de generar un consenso alrededor del régimen, y lo que Mañana es San Perón intenta explorar algunos de los mecanismos simbólicos e institucionales
puestos en marcha para lograr ese consenso, ¿no? Está diciendo, bueno, a la larga, todo, ¿qué fue la ley 1420? ¿Qué fue la construcción y lo que yo digo que es la manía de las estatuas entre 1890 y 1935, que se da en especial en la zona de Buenos Aires? ¿Qué fue la obligatoriedad de cantar los himnos, el himno, las marchas patrias, festejar los hechos nacionales, escribir una historia como la va a hacer Mitre, sino construir la idea de identidad nacional y construir un consenso respecto a que ese era el proyecto de nación, ¿no? Ese era el proyecto de país, ¿no? Y había que construir ciudadanos ligados a ese proyecto, ¿no? Venimos hablando de ello que lo tratábamos con Althusser, o sea, los distintos gobiernos desarrollan políticas para construir consenso, y eso es parte del juego político, y en especial porque de dónde viene, y eso lo decíamos, desde que termina, diríamos, desde la revolución bueno, mucho antes, desde Maquiavelo ya lo decía en El Príncipe, pero especialmente con los modos de construir, con la idea de democracia, en donde es el poder viene del pueblo, el pueblo es el soberano, es el que vota, es el que elige y es el que gobierna a través de sus representantes. Entonces, esos representantes necesitan no solo gobernar, sino legitimar su gobierno, para, obviamente, llegar con sus medidas y poder mantenerse, porque ¿qué es la política tan denostada? La política son las pujas para lograr quién se queda con el poder, ¿no? Que el poder no es de nadie, el poder está permanentemente, ¿no? Es decir, las redes de poder son muy complejas y hay una parte que es la parte ligada a la soberanía es del pueblo, el pueblo es el que tiene el poder, aunque nos lo quieran hacer creer que no, es el pueblo el que tiene el que se gobierna a través de sus representantes. Entonces, las estrategias que desarrollan los distintos gobiernos para poder legitimar su rol en el poder. Y dentro de esas estrategias estaría esta idea de pensar, que es lo que propone Plotkin, analizar qué medidas, qué estrategias se usó en los distintos gobiernos. Y entonces propone analizar distintos ejes de las políticas educativas, me hizo larguísimo, de las políticas educativas durante el peronismo, entre ellas los libros escolares, y los compara con los textos escolares anteriores al peronismo, ¿no? Dice, a ver, parecería que el peronismo es el único que adoctrina, es el único que busca crear consenso, y antes no se buscaba crear consenso. Bueno, esa sería un poco la pregunta que se va a realizar y me fui. El otro eje que quería también señalar, diríamos, vamos a ver por un lado que plantea Plotkin sobre esta construcción simbólica, pero por el otro lado también ver qué pasaba antes, ¿no? Es decir, con qué se encuentra, ¿no? ¿Qué disputas estaban en el ámbito educativo? Diríamos, desde la ley 1420, la consolidación del Consejo Nacional de Educación y la educación basada en una inculcación, estábamos viendo, de sentimientos patrióticos para nacionalizar, dice, hay una antropóloga, Claudia Briones, que habla de blanqueamiento, ¿no? De los inmigrantes, ¿no? Esta idea de
por el otro lado, disolver todas estas presencias peligrosas de los movimientos de izquierda que estaban llegando, anarquismo, ¿no? Pensemos especialmente, ¿no? La década de 1910, con José María Ramos Mejía a cargo como presidente del Consejo Nacional de Educación, inicia todo este proceso que veníamos viendo, que ya venía desde fines del siglo XIX, de educación patriótica, ¿no? Es decir, que los programas educativos tenían como finalidad, si quieren, adoctrinar, ¿no? Instalar y incorporar una educación patriótica, tanto en la década del 10 como en la década del 30, en donde lo que se tenía que reforzar era estos sentimientos nacionalistas, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Había que inculcar a estos estudiantes estas ideas. Cuando asume el GO, el voto cívico militar del 43, que finaliza lo que se ha, para algunos, para una parte de la historiografía, han denominado la década infame, estos gobiernos que se van a dar desde el 30, bueno, post-golpe del 30 hasta el 43, que eran democracias muy deficitarias, de fraude y demás, asume este golpe militar, en donde hay una gran participación de lo que fue el GO, ¿se acuerdan? Aparece como posicionamiento y como uno de los ejes, ¿no?, de este golpe, corregir esa tendencia del sistema educativo cosmopolita y no religioso, ¿no? Entonces, en 1943, el ministro de Instrucción Pública, de Justicia e Instrucción Pública, porque no había un ministerio de Educación, era Elvio Amaya, y plantea justamente en la reducción, dice, el objetivo final de la educación pública es la formación del carácter y la inspiración del individuo y de la familia en la conducta patriótica y social y en los austeros principios de la moral cristiana. Luego, cuando asume Martínez Zuviría, va a plantear una necesidad de vincular, es un autor ligado a la derecha católica, vincular justamente los principios católicos, los principios de la ideología católica, ¿no? Esto, ¿por qué lo señalo? Porque en el 43 en diciembre del 43, se emite un decreto en donde se introduce la educación católica en las escuelas públicas, ¿no?, bajo el horario, no en un contraturno, sino en la jornada educativa, ¿no? La educación católica, que se podía hacer en contraturno, ahora pasaba de esta manera al turno, ¿no? Entonces, eso lo plantea para las escuelas nacionales y en las provincias, en algunas continuaba, porque había provincias que nunca habían dejado de estar, la educación pública aparte de la escuela, y en otras, ¿no?, se introduce, como en el gobierno de Freixo con provincia de Buenos Aires, en el 36, el gobernador era Manuel Fresco, de la provincia de Buenos Aires, y en el 36 se introduce la educación católica a partir de un decreto. ¿Por qué lo planteo? Porque después, en el gobierno peronista, este decreto se convierte en un proyecto de ley, se debate con todas las fuerzas políticas y los distintos partidos en el Senado y en diputados, y pasa a ser una ley, ¿no? Pero lo que en realidad se da es una continuidad, diríamos, ¿no?
Bien.